Bueno, quiero empezar el vídeo saludando a un seguidor que se llama Antonio, porque su hijo ayer me escribió por Twitter para decirme que su padre tuvo un accidente viendo uno de mis vídeos, que lo puso por la calle, iba el hombre mirando la pantalla del teléfono móvil y chocó contra una señal, que tuvieron que poner la antitetánica y todo. Pues ya lo siento, Antonio, es mejor que vea los vídeos en casa y si lo pone por la calle, escúcheme solamente, si total solo soy yo hablando en la pantalla. Desde aquí un abrazo, espero que se recupere pronto y que no le quede cicatriz, que si no me voy a sentir responsable y todo. Vaya tela. Vamos con las noticias del día de hoy. Ayer les anunciaba que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se iba a reunir para emitir una declaración conjunta en contra de la ley de amnistía que pretende aprobar el presidente del Gobierno en funciones. La declaración ha sido conjunta, ya me gustaría. Lo cierto es que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial ha votado en contra, el presidente se abstuvo y únicamente son los 8 vocales del sector conservador los que han emitido esa declaración anunciando que la ley de amnistía vulnera el Estado de Derecho. Paréntesis, ¿qué significa vivir en un Estado de Derecho? Vivir en un Estado de Derecho significa que usted, que yo, que el presidente del Gobierno, todos, salvo la figura del rey que es inviolable, todos estamos sujetos al imperio de la ley. Todos tenemos que cumplir las leyes y en el caso de que no las cumplamos debemos ser juzgados por ello. Eso es lo que significa vivir en un Estado de Derecho, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El Consejo General del Poder Judicial también decía en esa declaración que aprobar la ley de amnistía supone inmiscuirse dentro del Poder Judicial. La independencia judicial. Miren, yo ya lo dije hace un par de días. Estamos de enhorabuena porque es el bloque conservador el que está en este momento, el que tiene mayoría dentro del Consejo General del Poder Judicial, que recuerden que todavía no se ha reformado. Este Consejo General del Poder Judicial obedece a la mayoría parlamentaria de la anterior legislatura, no de cuando estaba Sánchez, antes. ¿Esto es bueno? Pues no, no es bueno, señores, porque si se hubiera reformado el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría sería progresista, al igual que ocurre en el Tribunal Constitucional. ¿Y eso qué significa? Que la razón la va a llevar el que esté en ese momento al mando. Si es un presidente de izquierdas, pues le darán la razón al presidente. Pues ya me dirán ustedes qué separación de poderes es esta. Yo no estoy de acuerdo, es por lo primero que nos deberíamos de manifestar los ciudadanos. Claro que ahora la gente aplaude porque el Consejo General del Poder Judicial la mayoría es conservadora. Pues yo no creo que haya motivos para aplaudir, francamente. No hay motivos para aplaudir. El Poder Judicial debería de ser siempre un órgano independiente. También ha dicho el Consejo General del Poder Judicial que ellos respetan que se promulguen desde el Parlamento leyes. Está claro, como no debía de ser de otra manera. Pero es que esta ley que ha anunciado Sánchez no responde a una demanda popular. Esta ley la quiere crear el presidente para sus fines personales y políticos, pero sobre todo para sus fines personales, para poder gobernar él. A mayor abundamiento, ¿qué está pasando en este país? Que la Audiencia Nacional van a flipar igual que flipo yo. La Audiencia Nacional investiga a Puigdemont por delitos de terrorismo, por lo que pasó el 1 de octubre de 2017. Y adivinen qué, que la Fiscalía, que es la que siempre, que tampoco debería de ser así, pero es la que siempre ejercita la acusación pública, a veces sin que exista ni siquiera atisbo de delito alguno, como por ejemplo cuando investigó los hechos del Colegio Mayor Elías Aúja y otros tantos, entre los que me encuentro, digo yo, la Fiscalía en este caso va a recurrir porque solo considera que ha habido desórdenes públicos, cuando hasta un hombre falleció. Policías que han quedado incapacitados para ejercer su profesión en el futuro. Desórdenes públicos. Como diría Pedro Sánchez. ¿Y la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Pues otra cosa que debería de cambiar en este país. La Fiscalía no debería de depender del gobierno. Tiene que ser un órgano independiente. Pues así estamos. Pero el notición está en lo que ocurrió ayer en Ferraz. La gente se manifiesta. ¿Qué pasó ayer? Que la policía, esa que actuó de manera tan desproporcionada, entiéndase la ironía, cuando ocurrió el referéndum ilegal, ahora por lo visto actúa conforme a derecho y solo sigue órdenes de sus superiores. Cargó incluso con gas lacrimógeno contra los que estaban allí. Había personas mayores, había niños,
¿Ha actuado la policía excediéndose en sus funciones? Pues yo no lo sé porque no estaba allí, pero he oído a gente diciendo que sí, que actuó de una manera muy desproporcionada, que había gente, yo ayer estuve escuchando por Twitter a Víctor, exdiputado del partido Vox, que si tengo suerte, con un poco de suerte le tendré en el canal, diciendo que había pues gente que se había manifestado allí, que algunos eran muy jóvenes, que estaban montando jaleo, que había otros que quizás eran un poco excesivos en el lenguaje que estaban utilizando, pero no había violencia, no había violencia. ¿Qué pasó? Que a lo mejor alguien intentó, y digo alguien que a lo mejor ni siquiera era manifestante, sino alguien que se había podido ahí colar para sembrar el caos y luego sacar noticia, que eso también se puede dar intentando saltarse el cordón policial y que eso motivó que la policía cargase. Pero a mí me ha escrito gente que estuvo en la manifestación diciendo que la manifestación fue pacífica y en el momento en el que la gente ya se estaba yendo a su casa fue cuando empezaron los disturbios. Sea como fuere, nuestro enemigo no es la policía. El enemigo está dentro de la Moncloa. El enemigo tiene nombre y apellidos. El enemigo es Pedro Sánchez, que pasará a la historia por ser un traidor, además de por ser un desenterrador, por desenterrar los muertos, por ir a los sitios donde ya nadie se acuerda a sacar huesos de gente que lleva descansando muchos años. Por eso pasará a la historia y por sembrar la división entre todos los españoles. Ese es nuestro enemigo y ese es el que tiene que oírnos todos los días sin descanso, todos los días. Y lo he dicho, a lo mejor no conseguimos nada en lo que se refiere a la aprobación de la ley de amnistía, pero que se le haga cuesta arriba a la legislatura. Nos tiene que oír hasta en la sopa. A mí lo que me llama la atención son sus palmeros, los que divulgan a través de redes sociales. Es increíble. Igual que yo cuestiono, Dios mío, que el Consejo General del Poder Judicial está politizado, por mucho que ahora apoye algo que yo apoyo, que es que la ley de amnistía para mí es anticonstitucional, pero lo critico porque está politizado. Yo no puedo entender cómo hay divulgadores de izquierdas que están viendo cómo el presidente al que han votado hace nada decía una cosa y ahora la contraria. Y da igual, van como borregos. ¿Como es de los míos? Van como borregos. Por Dios, un poco de mente crítica. Un poco de mente crítica, que esa persona gobierna también para ti, igual que para mí. Bueno, para mí no gobierna. A mí me intenta aplastar, porque no soy de su cuerda. Pero un poco de mente crítica. Yo alucino con la gente. Alucino de verdad. Por lo visto hoy va a ir más gente todavía a Ferraz. Y mientras tanto el presidente del gobierno en funciones se victimiza. Dice que esto es un golpe de Estado. ¿Pero qué dice? Igual que los que dicen que la mayoría de los españoles quiere un gobierno progresista, pero esto es la historia, ¿cómo se empieza a contar una historia? Vamos a empezar a contar la historia diciendo verdad, se celebraron unas elecciones y en las elecciones quien obtuvo la mayoría fue el Partido Popular y que con Vox tienen mayoría, no absoluta, pero sí mayoría, ya solamente el Partido Popular tiene mayoría. El Partido Socialista no ganó las elecciones y por ende no representa a la mayoría de los ciudadanos. Lo que hace es buscar mayoría parlamentaria entre grupos minoritarios, pero ellos no tienen la mayoría, ellos no representan a la mayoría de los españoles. Por el amor de Dios, de contar un relato, sean fieles a la verdad. La mayoría parlamentaria la tendrán, pero la mayoría de los españoles no votó este gobierno progresista. La mayoría de los españoles no está de acuerdo con la ley de amnistía porque no estaba en el programa electoral de ninguna formación política. Hablen con verdad, no tergiversen los hechos. Es dramático que haya divulgadores de izquierdas que sigan diciendo que esto es una mayoría. No es una mayoría, la gente no votó esto. Si la gente hubiera visto ley de amnistía en el programa electoral del Partido Socialista, algunos lo votarían igual, ¿eh? Algunos lo votarían igual, pero otros no. Otros, con cierto sentido común, dirían, no, o sea que si yo cometo un delito a mí se me va a juzgar, pero a Puigdemont no, a Puigdemont se le va a perdonar la deuda. O sea, y como si no pasara nada y va a venir aquí y encima va a decidir quién va a gobernar mi país, pues seguramente mucha gente de izquierdas no votaría eso. Pues yo estoy a favor de que la gente se manifieste de forma pacífica. Démosle una lección a la izquierda. Manifestémonos de forma
pacífica y señalen a aquellos que generen disturbio dentro de la manifestación, porque eso es lo que le interesa al gobierno. No me extrañaría nada que metiera dentro de la manifestación a alguno, que se metiera dentro alguno de izquierdas, algún cochambroso de estos, a generar conflicto para que paguen justos por pecadores. Hay que llevar seguridad a las manifestaciones. En fin, que otra cosa, que iba a despedir el vídeo, pero no. Quiero hablar de esta caterva de tiparracas que son Ione Belarra, Ángela Rodríguez Pam e Irene Montero. Saben ustedes que Irene Montero fue condenada a pagar al ex marido de María Sevilla, que fue condenada por sustracción de menores, por llevarse a su hijo a un lugar apartado y tenerlo ahí encerrado, casi sin ver la luz del sol, para que no estuviera con su padre. Esa mujer fue condenada. Pues Irene Montero también fue condenada por llamar maltratador al padre de esta criatura. Condenada a pagar una indemnización y a rectificar públicamente, algo que no hizo. Lo que hizo fue recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional, que no ha admitido ese recurso. Y adivinen qué. Pues ha salido Ione Belarra a decir lo siguiente, es que es para alucinar. El Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines al PSOE, obviamente es lo que les dije antes, hay una mayoría progresista, desampara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, condenada por defender a una madre protectora que secuestró a su hijo, que su hijo no la quiere ni mirar a la cara, que dice su hijo que le da miedo a la madre, Dios mío. Y la decisión del gobierno de indultarla, violencia política. Hasta la plataforma ha tenido que añadir contexto. Los lectores añadieron contexto. No se ha condenado a Irene Montero por defender a una madre protectora, sino por injuriar al marido de esta. En cuanto al Tribunal Constitucional, este admitió el 98% de los recursos de amparo que se interpusieron ante él, que es lo que suele ocurrir siempre. Cuando los abogados no tenemos más instancias, se acaba, nos vamos al Tribunal Constitucional a buscar amparo. ¿Qué suele pasar con la mayoría de esos recursos? Que se inadmiten. Pues lo mismo que le ha pasado a Irene Montero. Violencia política, el profe me tiene manía. Así es como funcionan estas tipas. Dios mío, qué vergüenza, qué manera de engañar a la ciudadanía. ¡Qué vergüenza! Yo no sé cómo pueden dormir por la noche. No lo entiendo. O sea, yo puedo salir aquí públicamente y criticar lo que me parece que no es verdad, lo que me parece que no es justo, aunque eso beneficie lo que yo considero que son mis ideas. Pero es que esta gente no tiene ningún tipo de mente crítica, claro. Como chupan del bote, pues yo cuento este relato y el que se lo quiera creer, pues ala, que se lo crea. En fin, increíble, señores. Lo voy a dejar aquí. La gente que pueda ir a manifestarse en Ferraz, que vaya. Yo quiero ir, pero claro, estoy en la otra punta y la verdad que un niño de 3 meses que es lactante, pues lactancia materna, es complicado que vaya. Pero tiempo al tiempo que en alguna manifestación me van a tener que ver porque yo necesito ir. En fin, que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.